Biblias, habla su Biblia, encienda su Biblia, desbloquee su Biblia. Hay Biblias que se desbloquean con la cara, como la mía. Yo quiero que usted busque en su Biblia la carta a los Hebreos en el capítulo 3. La carta a los Hebreos, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Amén. La carta a los Hebreos, capítulo 3, desde el verso 1, dice así en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, si se van a parar, párense todos. Claro. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, diga conmigo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Diga nuevamente conmigo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cierre los ojos ahí donde está y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios del cielo, que tú diriges a este tiempo, que tu presencia, Dios del cielo, esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad y que seas tú dirigiéndonos, Señor, y bendiciendo nuestras almas. Te pedimos que tú nos eleves en un nuevo nivel de conocimiento y de sabiduría sobre ti, Señor. Ayúdanos a descubrirte en esta mañana más y más para poder vencer todos los obstáculos que se nos presentan delante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse. Así que quiero comenzar a hablar con ustedes, a predicarles. Quiero hablar bajo el título: consideremos a Jesús. Consideremos a Jesús. Ese es el título. Si usted está tomando nota, por favor, anótelo, porque yo quiero que estamos viviendo tiempos muy cruciales y muy importantes. Y una de las cosas que tenemos que hacer continuamente, detenernos en el tiempo, es hacer lo más básico, que es considerar a Jesús. En esta carta a los hebreos, el autor de esta carta le está escribiendo a una comunidad de cristianos, de creyentes en el Señor, que no eran cualquier tipo de cristianos o de creyentes. Eran cristianos judíos, por eso la carta se llama Hebreos. Pero no eran judíos que vivían en Judea o en Jerusalén o vivían en Israel. Eran cristianos judíos que vivían lejos de Jerusalén. Usted sabe que los judíos han sido dispersados varias veces en la historia, y hay judíos en todas partes del mundo, y eso no es desde ahora. Habían judíos en diferentes lugares, y sucede que los judíos por primera vez estaban siendo perseguidos, pero no simplemente por ser judíos, porque el problema no era que ellos eran judíos. El problema era que eran judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. A ese tipo de judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, el Imperio Romano los estaba persiguiendo y los estaba matando, les estaba quitando la vida. Y dentro de ese contexto, muchos judíos decían: bueno, yo puedo volver a los rudimentos del judaísmo, yo puedo volver a la liturgia, a la religiosidad del judaísmo ortodoxo y decir que Jesús realmente nunca vino y nunca resucitó. Yo puedo olvidarme de ese Jesús que tanto uno, ¿verdad?, está predicando ahora,
Y ya no voy a padecer el sufrimiento de estar siendo perseguido todo el tiempo. Ya no me voy a tener que estar escondiendo en una cueva. Ya no voy a poder salir tranquilo a la calle. No voy a tener problema. Si me olvido de que recibía ese Jesús en mi corazón. Ellos estaban viviendo esa fuerte tentación. Nosotros somos muy privilegiados. Usted tiene que entenderlo eso. Porque nosotros no tenemos esas limitaciones por ahora. Pero no tenemos esas limitaciones. En nuestro país no se anda matando, bueno, pero realmente no se anda matando, normalmente no se anda matando personas por ser creyentes. Eso no es normal aquí. A los creyentes se nos respeta en este país como en pocos países. Yo sé, no levante la mano, pero yo sé que más de uno aquí en algún momento, bajo alguna circunstancia, se ha pasado de la hora del toque de queda y te agarra la patrulla y te miran de arriba abajo y, ¿usted es cristiano? Sí, váyase, ¿sí o no? Porque hay un respeto para las personas aquí que le sirven al Señor, pero no era la situación de ellos en ese tiempo. La situación era que si tú profesabas a Jesús, te mataban. Mataban a tus hijos. Si tu esposa estaba embarazada, le abrían el vientre frente de ti, le sacaban al muchacho y lo pisoteaban delante de ti para que tú lo vieras. Era una persecución muy cruel. Uno se pone en los zapatos de esa persona y uno no puede decir, bueno, es que yo tengo más fe que ellos. Es que no estamos en la misma circunstancia. Son circunstancias diferentes. Lo que no es diferente es que estamos viviendo en un mundo que trata de sacar a Jesús de los corazones de la gente. Y estamos viviendo un día muy interesante. Hoy se celebra un día muy interesante, como lo decía el pastor Eval, porque hoy el mundo celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad es una bendición que la gente celebre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero mírelo de la forma más lógica. De la forma más lógica. Un día como hoy, ustedes como iglesia, si los seres humanos fuéramos lógicos, ustedes como iglesia deberían alquilar un espacio más grande y todo el barrio debería venir aquí. Todo el barrio debería venir aquí, automático, sin invitarlo. Porque ellos están celebrando la resurrección de Jesús. ¿En qué cabeza cabe que yo celebro la resurrección de Cristo con una juca en la boca? ¿En qué cabeza cabe eso? O bebiendo y comiendo en un río. Eso no tiene sentido. ¿Por qué la gente hace eso? Porque la gente se olvidó, pastor, de considerar a Jesús. Los seres humanos no consideramos a Jesús. Y hablo de seres humanos en sentido general, porque yo sé que hay personas que se congregan aquí y son fieles cristianos aquí, pero hoy no vinieron. No tiene nada de malo que usted comparta con su familia. Hay que compartir con la familia, eso es súper importante. Pero si todos hoy decidimos recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es importante estar aquí hoy. Una de las palabras más importantes en lo que le llaman la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, es la palabra recordar. Y no te olvides de. No te olvides de los mandamientos y de la ley. Recuerda los mandamientos y la ley. Recuerda. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo nos dijo fue que recordemos su muerte y resurrección. Continuamente debemos de tener eso presente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y por eso un día como hoy a mí me gustaría hacer conciencia sobre ese Jesús que la religiosidad, la sociedad y el mundo ha tratado de distorsionar. ¿Cómo es eso de religiosidad? ¿Cómo es eso de religiosidad? La palabra religiosidad, como posiblemente muchos de ustedes saben, o religión, significa relación. Entonces, el yo decir que Dios quiere una relación conmigo y no quiere una religión, sería como redundar en algo, ¿verdad? Sería como hablar una redundancia.
Porque religión es relación, significa relación. Y porque hoy en día muchas personas atacamos fuertemente la religiosidad o por así decirlo, la religión. Porque sucede lo siguiente. La palabra religión significa relación, pero ¿desde qué punto de vista? En otras palabras, ¿quién determinó que la palabra religión significa relación? ¿Quién determinó que el estar en una religión es relacionarse con la deidad de esa religión? ¿Quién hizo eso? ¿Lo hizo Dios? ¿Dios determinó esos parámetros? Entonces ahí uno se cuestiona, porque cuando la Biblia habla sobre religión, sobre una verdadera religión, no está hablando de ceremonias, no está hablando de servicios ni de liturgias, está hablando de una obra y de un impacto que la iglesia tiene sobre la sociedad. Dice que la verdadera religión es ayudar a los pobres, a las viudas, y no contaminarse con el comportamiento de este mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, para Dios, la práctica religiosa no tiene que ver con una ceremonia, tiene que ver con un impacto del reino sobre la tierra. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, aparentemente, lo que el mundo concibe como religión no es lo que Dios concibe como religión. Entonces, esa religiosidad es una palabra latina que significa ligar o relacionar o crear lazos entre una cosa u otra. Lo que representa es ese sistema humano que hemos creado para tratar de agradar a Dios. El hombre, tratando de agradar a Dios, ha diseñado cultos, ha diseñado creencias, ha diseñado formas, tratando de satisfacer a Dios y tratando de satisfacer la voluntad de Dios. En otras palabras, el hombre religioso, la mujer religiosa, trata de agradar a Dios basado en la mediocridad o en la opinión de otra persona. Ser religioso es vivir conforme a los mandamientos de hombres sobre Dios. Hombres que vivieron en otras épocas, en otros tiempos, bajo otras circunstancias, dijeron: nosotros vamos a hacer esto para Dios y todas nuestras generaciones de aquí para adelante van a servir a Dios de esta forma. Y tú que vives en este tiempo, en un tiempo muy diferente al de ellos, te tienes que someter a esas reglas. Y eso en el mundo de nosotros actual nació en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, donde la gente normalmente vestía con una corbata, con una camisa, ¿me entiendes? Un saco, las mujeres con su cuello de tortuga y se remangaban hasta las uñas. Eso nació en ese mundo, un siglo atrás, 1910, 1915, por ahí. Y ellos determinaron que a Dios se le agrada de esa forma. Pasan los tiempos, Dios obviamente no cambia, pero nuestras formas cambian. Y la intención de Dios no es agradar nuestras necesidades religiosas. La intención de Dios no es agradar el ego del hombre. Sí, porque cuando tú atacas la religiosidad del hombre, tú estás atacando el ego de ellos. Porque ellos no están realmente defendiendo a Dios, ellos están defendiendo su ego, sus creencias, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, cómo ellos entienden que son las cosas. Entonces ellos sienten que tú estás ofendiendo a Dios, pero tú no estás ofendiendo a Dios, tú estás ofendiendo el ego de ellos. Entonces ese supuesto celo que mucha gente siente no es celo, es arrogancia. Es arrogancia porque ellos no pueden aceptar que toda su vida estuvieron equivocados. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es religiosidad, y eso es lo que uno continuamente golpea y ataca. Porque esa religiosidad se ha encargado de crear un Dios que realmente no existe, de desfigurar el rostro de Dios y de presentar a un Padre amoroso como un dictador que está buscando que tú te equivoques. Siéntate a estudiar el Dios de los religiosos. El Dios de los religiosos está esperando que tú te equivoques. Equivócate para desbaratarte. ¿Cómo tú me dices a mí que tú me estás predicando el evangelio cuando en tu mensaje tú me mencionas al diablo 6,000 veces y a Dios 3 veces? No hace sentido. No es evangelio. No me estás hablando de Dios, me estás hablando de una religión.
Y la resurrección de Jesús no es un asunto de religión. Lo que los cristianos hebreos estaban debatiendo y estaban en batalla en su corazón no era un asunto religioso, no era un asunto de volver al judaísmo ortodoxo o seguir sirviendo a Jesús. No es un asunto de eso. Es un asunto de vida y de muerte, porque yo no sé tú, pero yo comencé a vivir cuando yo sentí que la vida de Dios estaba fluyendo dentro de mí. Yo comencé a vivir cuando yo sabía que como Cristo vivía en mí, ya el pecado no vivía en mí. Ya yo no le sirvo a las obras de la carne, ya yo le sirvo a algo superior que está dentro de mí. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y es por eso que el autor a los hebreos comienza a hablarle en el primer capítulo, le dice a ellos que Dios nos habló por el Hijo. Léalo. ¿Por qué dice eso? Todo en la Biblia está escrito con un propósito y bajo una circunstancia. Y él le dice, tenemos la bendición, el privilegio de que en estos tiempos Dios no nos habló por un profeta. Dios no nos habló por un llamado apóstol. Dios no nos llamó por cualquier maestro, sino que la imagen misma de Dios se manifestó a nosotros. Dios mismo se manifestó en carne y vino a nosotros y nos trajo un mensaje. Y luego dice que ese mensaje no es cualquier mensaje, porque si hubiera sido cualquier mensaje, Dios lo hubiera enviado a través de un ángel, como lo hizo en otros tiempos. Y de la misma forma dice que aquel que trajo ese mensaje es superior a los ángeles. Busque las religiones del mundo. Las religiones del mundo viven sirviendo las cosas que se parecen a Dios, pero no son Dios. Por eso ellos idolatran a los ángeles, idolatran a los santos, idolatran un montón de cosas que no son Dios. Y Dios nos dice a través de los hebreos aquí, nos dice, hey, lo que yo le traje a ustedes no fue a través de un santo, no fue a través de un ángel. Yo mismo me manifesté, yo mismo envié a mi hijo a decirles algo importante. Ese es el mensaje que usted vino a recibir. Y le dice algo que a mí me llama la atención en el capítulo 2. Le dice, este mensaje no es cualquier mensaje. Este es el mensaje más importante de todo el mundo. Cristo murió y resucitó para salvar a la humanidad. Y eso Él no vino simplemente a decirlo, Él vino a vivirlo y a manifestarlo. Él mismo vino, el que es superior a los profetas, el que es superior a los ángeles. Él mismo vino a darnos ese mensaje. Y dice en el capítulo 2, yo te lo voy a leer. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que los oyeron? En otras palabras, el autor de los Hebreos está diciendo, si Dios castigó a las personas que rechazaron el mensaje dicho por los profetas y por los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual no fue traída por un profeta ni por un ángel, sino que fue traída por el mismo Hijo de Dios? ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo estoy haciendo un llamado contundente a la iglesia de hoy en día. Tenemos que darnos cuenta que no estamos en un tiempo de estar durmiendo. Estamos en un tiempo, como dice aquí, que con más diligencia tenemos que atender a las cosas que hemos oído. Y me preocupa ir a una iglesia y no escuchar hablar sobre Jesús, escuchar de casa, de carro, de dinero, de aviones, de viajes, de lujos, y no hablar de Jesús. Ese no es el evangelio. Me preocupa que Jesús no sea
la parte más importante de nuestro mensaje. Me preocupa que Jesús no sea el centro de nuestro discurso. Pero todavía más me preocupa que Jesús no sea el principal interés que nos mueve a todos. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que es muy fácil deslizarse. Porque cuando tú te deslizas, tú todavía no te has caído, tú rebalaste. Y tú no entiendes que si tú rebalaste porque hay algún problema, hay algo que resolver. Hay una cáscara de guineo en el piso, o hay un charco de agua, o tal vez el problema es mayor, porque ese problema se resuelve con un suape o quitando la cáscara de guineo. Pero tal vez el problema es mayor, tal vez tú tienes una deficiencia en tus articulaciones, en tu hueso. Tal vez tú tienes una baja calórica importante en tu cuerpo y tú no tienes mucha energía. Pero deslizarse es sinónimo de que hay un problema. Pero para tú saber que hay un problema, tú primero tienes que estar consciente de que hay un problema. En el capítulo 3 de esta carta a los hebreos, el autor a los hebreos le da donde más les duele a cualquier judío, porque le tumba su principal ídolo, le tumba a Moisés. Y dice, no es solamente, Jesús no es solamente superior a todos los profetas que han pasado. Jesús no es solamente superior a todos los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Eso es controversial. Y les dice, por tanto, santos hermanos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Yo sé que está siendo perseguido. Yo sé que está siendo atacado. Yo sé que está viviendo un montón de dificultades, pero considera a Jesús. Yo sé que es difícil que la gente le preste atención a Jesús, rodeado de tanto materialismo, de tanta ilusión cerca de nosotros. Pero considera a Jesús. ¿Qué significa la palabra considerar? ¿Qué representa la palabra considerar? Cuando usted estudia en la Biblia, la palabra considerar lo que significa es hacer conciencia. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de hacer conciencia? No sé si en algún momento usted se ha dado un golpe y ha quedado inconsciente. Yo recuerdo, estaba en un campamento de ministros en una ocasión y había un ministro de Puerto Plata que se llama Juan. Y ese tipo medía como 7 pies. Estábamos jugando softball en Jarabacoa. A mí me gusta jugar softball, eso es lo mío. Jugar softball y comer. Tira para adelante. Si no estoy jugando softball y comiendo, estoy leyendo la Biblia y orando. Yo soy un muchacho muy espiritual. No ando en eso de que está viendo películas. Eso es para gente mundana. Y Juan mide como 7 pies y ya usted ve. Hay batalla. Y yo estoy quechando. Y Juan está pichando. Y dan un fly justo al medio entre Juan y yo. Y yo voy corriendo a parar mi fly, pero Juan también viene. Y yo y Juan chocamos. Y el hueso de la clavícula de Juan me dio a mí aquí. Y parte aquí, él tenía esto bien esto fuerte aquí. Me dio aquí en el botón. Y tan. Y yo caí. ¡Pla! Así como usted se lo imagina, así fue. Yo caí así con los brazos abiertos. ¿Sí? Y yo perdí la conciencia como por 3 minutos.
4 o 5 minutos por ahí. Y yo no veía nada. Yo estaba viendo muchas cositas de colores. Pero mi cuerpo estaba inmóvil. Yo no me podía mover. Y cuando yo comienzo a ver la cara de 5 gente así, para que me están y dándome galletas y cosas. Hasta me estaban dando galletas y yo no me estaba dando cuenta. Porque yo no estaba consciente. En otras palabras, yo era un muerto en vida. Porque no estaba consciente. Cuando tú estás inconsciente, tú eres un muerto que vive. Por eso el Señor le habla a una de las iglesias en Apocalipsis y le dice, ustedes tienen nombre de que están vivos, pero ustedes están muertos, ustedes no están vivos. Porque ustedes no están conscientes, ustedes no están haciendo conciencia sobre Jesús. Y tú eres consciente de Jesús cuando tú sabes plenamente que Él está dentro de ti y que su vida está operando por la tuya. Tú estás consciente de Jesús cuando tú sabes que Él mora dentro de ti de una forma sobrenatural. Tú estás consciente de Jesús cuando tú estás viendo que todo se está destruyendo dentro de ti, pero dentro de ti hay paz. Tú sabes que estás consciente de Jesús cuando sabes perdonar y amar a aquellos que te hacen daño. Y usted dice gloria a Dios, y la gente que nos está viendo dice, ese mensaje está muy superficial, eso está muy sencillo, pero ¿de qué tú quieres que te hable? Si es que hay mensajes que te están incitando a odiar. Cuando Jesús te llama a amar, hay gente que te está predicando para que odies. El pastor sabe por qué el pastor predica con redes sociales. Hay mensajes en los cuales si tú no hablas de los enemigos tuyos, no te corren. Tú tienes que hablar del que te hizo daño, de tus enemigos, que Dios avergonzará a fulano, que Dios derribará a mengano. Eso no es el evangelio, eso no es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la conciencia de Jesús en nuestra vida. Y mientras Jesús no está consciente en nosotros, es como si no hubiese resucitado en nosotros. ¿Estás viviendo cosas difíciles? Te tengo noticias. Vivirás cosas peores. En los tiempos de escasez y de abundancia pasan cosas buenas y cosas malas. En todos los tiempos vivimos dificultades, tenemos batalla. Hay cosas buenas y cosas malas, pero cuando tú estás consciente de Jesús, tú sabes que hasta aún lo peor que te sucede te está impulsando hacia la bendición más grande que tú necesitas. Y es por eso que yo no me quejo de nada de lo que me ha pasado en la vida. Porque al igual que ustedes, yo he pasado muchas cosas y he vivido muchísimas cosas. Pero cada una de esas cosas me ha traído al lugar en el cual estoy. Me ha traído delante del Dios que me llamó y que me ama. Yo sé que posiblemente en otra vida tú estabas atado a las drogas, Posiblemente en otra vida tú vendías tu cuerpo a la prostitución. Posiblemente en otra vida tú hacías cosas horribles. Te tengo noticias. Aún el daño que te hizo el diablo lo usó Dios para traerte a este momento, para traerte a este lugar, para bendecirte, para honrarte, para engrandecerte. Consideremos al sumo sacerdote y el apóstol. Consideremos al quien nos llamó, el cual es superior a cualquier precepto religioso que yo pueda entender. Y esto es lo más peligroso, lo que voy a decir ahora. Es posible, lo he demostrado porque lo he vivido. Es posible estar sirviendo a Jesús, estar haciendo la obra de Jesús. Es posible tener el título de cristiano y tener el título de hijo de Dios sin pensar en Jesús.
Es posible hacer cosas para Dios sin tener la intención de que Dios sea glorificado. Es posible que los intereses de este mundo me muevan más a hacer cosas para Dios que la misma convicción de Dios dentro de mi corazón. Por eso comencé diciéndote al principio que en el momento en el cual usted deja de ver esto como un privilegio, usted está prostituyendo esto. Porque no hay forma de hacer esto bien sin estar conscientes de Jesús. Porque es que cuando tú estás consciente de Jesús, la vida de Jesús se manifiesta a través de la tuya. No hay forma en la cual Jesús no se pueda manifestar cuando está consciente dentro de ti. ¿Cómo tú vas a odiar cuando Jesús está viviendo a través de ti? ¿Cómo tú vas a vivir en extremas necesidades cuando Jesús está viviendo a través de ti? Necesidades del alma. Porque en algún momento podemos padecer hambre, pero no siempre vamos a padecer hambre. Entonces estamos viviendo un tiempo crucial, familia. Porque aunque usted no lo crea, ya Cristo viene. Y aunque muchos pensadores bíblicos quieren decirte que Cristo no viene, aunque muchos historiadores quieren decirte que Cristo nunca fue parte de la historia, aunque muchos filósofos quieren decirte que Cristo es algo que nace en tu imaginación, aunque la sociedad quiere decir que Jesús es algo que va en contra del progreso de las sociedades, la verdad es que nadie puede borrar la evidencia de Jesús en tu vida. Nadie te puede quitar a ti la realidad de que Él te sanó cuando estabas enferma. Nadie te puede quitar a ti la realidad de que Él te liberó cuando estabas atado en el pecado. Nadie. La principal evidencia de que Él existe, la principal evidencia de que Él es real, soy yo, eres tú. Yo no necesito que un hombre me lo demuestre. Yo lo viví en mi familia, yo lo viví en mi casa, yo lo viví en mi vida. Pero tenemos que estar conscientes de esto, familia, de que Él es real, de que Él existe. Por encima de nosotros Él existe. Por encima de nosotros Él es real. Y a veces nos olvidamos de Él. El afán, el ajetreo de hacer cosas para Él nos hace olvidarnos de Él. Porque sin darnos cuenta en el camino cambian nuestros intereses. Le voy a decir algo a todo el que me escucha. Hay mucha bendición en servir a Dios y honrar a Dios. Hay honra, Dios te honra. Y eso es maravilloso. Dios paga bien. Dios te permite comer bien, andar en un buen vehículo, sirviéndole a Él, honrándole a Él. Dios no tiene límite para honrar a los que lo honran. Es una realidad. Y por eso yo no me afano ni me estreso, porque yo le sirvo al Señor. Pero hay un problema muy serio cuando yo comienzo a hacer esto pensando en que esto es lo que voy a obtener, en que esto es lo que voy a ganar. La honra es una añadidura dentro de todo lo que yo hago para Dios. Pero yo hago esto por llamamiento y por vocación. Yo hago esto porque si no hago esto me muero mañana, porque yo amo hacer esto. Dios me creó para hacer esto. Dios me llamó. Yo no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin esto. Me preocupa que la motivación de mucha gente ya no sea Jesús. Me preocupa eso. Porque el día en el cual su vida se ve en peligro por Jesús, ellos no van a atender a este mensaje. Porque ellos están usando a Jesús para ganar su vida. Y no se trata de usar a Jesús para ganar tu vida.
Se trata de perder tu vida por causa de Jesús. Y cuando tú pierdes tu vida por causa de Jesús, entonces ganas tu vida. Entonces ganas tu vida. Yo creo que ahí donde tú estás te pongas sobre tus pies, por favor. Cierra tus ojos, levanta tus manos.